ahí para que ustedes puedan aceptar ser grabados o grabadas. Muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. Damos la bienvenida al taller número 2, Democracia, Sistema Económico y Derechos Humanos, parte del ciclo de talleres, lo que necesitamos saber sobre la nueva Constitución, organizados de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. Con especial atención saludamos a las respectivas autoridades presentes, académicas y académicos, estudiantes, también la parte administrativa de nuestra universidad, así como también a las juntas de vecinos y a la comunidad en general. Para esta instancia estamos solamente en modalidad remota o en línea. Por ende, para poder interactuar con este webinar, les vamos a pedir que si quieren hablar por micrófono, ustedes pueden levantar su mano, que se encuentra un icono abajo en la parte superior, perdón, en la parte inferior de su pantalla, o también pueden escribir en el chat sus preguntas o comentarios. Luego de 2 semanas del último taller, retomamos con entusiasmo este ciclo de talleres con el abogado constitucionalista don Carlos Astorga Bernales, a quien le dejamos la palabra para que inicie con el segundo taller. Muchas gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Voy a silenciar este aparato. Ahí sí. Ya. Encantado de estar nuevamente con cada uno, con cada una de ustedes. Indudablemente me hubiera gustado mucho poder estar allí en la universidad en formato presencial, pero justamente estamos siendo afectados por el ejercicio del derecho a manifestación, a expresión, al ejercicio de libertades cívicas de algunos alumnos o de los alumnos de educación que decidieron tomarse el edificio donde íbamos a desarrollar esta actividad. Así que bueno, es lo complejo que tiene cualquier estatuto. Bueno, es lo complejo que tiene la democracia, donde hay diversos intereses que convergen, diversas visiones, miradas, y hay derechos que muchas veces parecen estar en confrontación, en oposición. Y entonces, cuando en la vida no siempre es posible tener el ejercicio y el goce actual de todos los derechos. Por ejemplo, en este momento, las autoridades universitarias que organizan este evento y yo mismo tenemos el derecho de organizarlo y de hacerlo en las dependencias de la universidad. Y los alumnos también tienen el derecho de manifestarse pacíficamente respecto de aquello que están pretendiendo. Y allí hay una colisión de derechos, sin duda. Sin duda, porque ambos derechos son legítimos. Y entonces cualquier regulación de derechos debe determinar cuál es el ámbito y cuál es la prioridad, el ámbito de goce, de aplicación de cada uno de estos derechos y cuál es la prioridad que en el caso concreto se puede establecer respecto de unos o de otros, de unas o de otras. No es fácil, no es fácil. A nivel social, los estados, las naciones, se han puesto como pauta para resolver esta conflictividad que está siempre presente, la creación de un estatuto fundamental, la Constitución Política. Y ya llevamos más de 2 siglos de experiencia, como humanidad digo yo, de experiencia en constituciones políticas, en cuerpos normativos que regulen
aquello más básico de la convivencia social. ¿Mm? Y en estos 2 siglos se ha aprendido bastante. ¿Ya? Se ha aprendido bastante. Se ha aprendido algunas cosas que resultan, otras que no resultan, y se han aprendido de errores. Y creemos, y yo creo en particular, que el texto constitucional que ahora está sujeto a aprobación o rechazo el día 4 de septiembre, recoge en buena medida todos estos aprendizajes. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de parte de eso, digamos, parte de la regulación constitucional, fundamentalmente referida a lo que es el sistema económico que rige de acuerdo a la Constitución de 1980 y el sistema económico que se encuentra visualizado y consagrado en el proyecto de constitución que está sometido a aprobación popular. También hablaremos, y porque tiene una estrecha relación con el sistema económico, también hablaremos de los derechos fundamentales. La profesora Juanita Castro el otro día me preguntó, derechamente me dijo, y la conferencia va a ser sobre derechos humanos o derechos fundamentales. Y yo le dije que le pusieran derechos humanos, precisamente porque es uno de los aspectos en que innova esta nueva formulación, este nuevo texto constitucional. Hasta el momento, o sea, y lo puse como para crear el punto de discusión, porque hasta el momento se había pensado que los derechos solo asisten a las personas naturales, que solo las personas naturales somos titulares de derechos. Sin embargo, esa premisa es a lo menos equivocada, ¿ya? Porque hace largo tiempo ya la humanidad descubrió que hay otros entes que también tienen derechos. O si no, no se entiende cómo, ¿cierto? Las organizaciones comerciales, políticas, sociales pueden ser titulares del derecho de dominio y ser propietarios de edificios, de cosas en general. Entonces, si una sociedad anónima es dueña de un edificio, es porque tiene derechos. Entonces, esto ya se sabe hace muchos siglos y es parte de las necesidades que ha tenido la humanidad de ir viendo que además de las personas naturales, de nosotros, seres humanos, además de nosotros, hay otros entes que también merecen una regulación y una protección y una relevancia especial y del otorgamiento de derechos. Lo que hace la nueva Constitución es agranda el marco regulatorio y señala expresamente que la naturaleza es titular de derechos. Ya no solamente las personas naturales y las personas jurídicas, que son personas ficticias, sino también la naturaleza va a ser sujeto de derechos. Por lo tanto, hoy en día no se puede hablar, o sea, se puede hablar de derechos humanos, sin duda, que son los derechos que no son connaturales, pero también es necesario ampliar el concepto y hablar de derechos fundamentales que no solo abarquen a nosotros, los seres humanos, sino también a estos otros entes colectivos que hemos creado, que son susceptibles de protección, y también a la naturaleza, y especialmente a la naturaleza, porque esta nueva Constitución ha definido que estamos en un marco, además de crisis ecológica, de crisis de nuestra biodiversidad, que implica necesariamente que tenemos que reconocer estos derechos. Y esto es importante, esto es tremendamente importante, no solo en el campo que regula los derechos de las personas y los derechos de la naturaleza, sino también es importante en el marco de lo que es, qué tipo de economía es la que consagra esta constitución, esta nueva constitución.
que eventualmente, y así espero yo, se aprobará el día 4 de septiembre. Y es importante porque en la Constitución del 80, eh, la economía vigente en esta Constitución del 80, que no está consagrada así explícitamente, pero muy claramente, es una economía social de mercado, llamada así en su época, que es una economía capitalista de corte neoliberal, en donde el, el qué se produce, cuánto se produce, cómo se distribuye, todas estas preguntas económicas que a nosotros nos enseñaban en la escuela, todo eso lo decide el mercado en función de la oferta y la demanda y en función de algunos principios, como es el principio del lucro, ¿cierto? Que entiende que todo debe decidirse en función de maximizar las utilidades, minimizar las pérdidas, ¿cierto? Como principio rector de las decisiones de carácter económico. Y eso está reconocido en la Constitución de 1980, en donde otorga a la empresa privada y a la iniciativa privada un rol fundamental en la satisfacción de las necesidades, tanto públicas como privadas, personales, individuales, así como colectivas y sociales. ¿Quién decide qué tipo de transporte vamos a tener? Es el mercado, con algunas injerencias, pero pocas normativas de parte del Estado. ¿Quién decide qué se va a producir en términos de energía, en términos alimentarios, en cualquier ámbito de la vida, en términos de prestaciones de seguridad social, en términos de prestaciones de salud, etc., en términos de prestaciones educacionales? Quien decide qué, cómo, cuánto, dónde es el mercado, en función de si el mercado logra encontrar a personas dispuestas a invertir y a poder tratar de obtener lucro realizando determinadas actividades. En cambio, en el texto propuesto hoy en día, si bien se mantiene el mercado, eso es importante que lo tengamos claro, porque no se elimina el mercado, se mantiene también la iniciativa privada, es decir, se mantiene la empresa privada como un gran motor de la economía. El mercado y la empresa privada no son ni van a ser los entes tan centrales, tan determinantes en el quehacer económico de nuestra sociedad, sino que el Estado va a pasar a tener un Estado preponderante, porque el Estado va a dejar de ser solo árbitro que resuelve contiendas entre los privados, entre la empresa, el que presta el servicio o produce el bien, y el consumidor. El Estado va a pasar a tener un rol preponderante por cuanto se ha definido en este nuevo texto constitucional algunas cuestiones que son absolutamente trascendentales para dar forma a esta nueva forma de entender nuestro sistema económico. ¿Y cuáles son esos principios? La Constitución establece, en este nuevo texto constitucional establece que ya no va a regir el principio de subsidiariedad, donde el Estado se hacía cargo al final y solo para paliar necesidades extremas y solo con un rol muy secundario, sino que va a regir el principio de solidaridad. De solidaridad en que el Estado va a jugar el rol preponderante en la decisión, en decisiones económicas importantes, y va a dejar de delegar completamente, y esto es muy importante, el Estado va a dejar de delegar completamente en los prestadores privados la satisfacción de necesidades públicas. Como por ejemplo, ¿ya?, en el Sistema Nacional de Salud, que se articula y se regula en el nuevo texto constitucional, va a haber, como les dije, un Sistema Nacional de Salud, que va a integrar prestadores públicos y también prestadores privados. Sin embargo, este Sistema Nacional
de salud que va a saber que cuenta con estos dos tipos de prestadores de salud, va a tener que determinar los principios, o más que los principios, las formas que va a tener que tomar la acción de estos prestadores de salud para satisfacer las necesidades de salud de la población de forma universal, equitativa, no discriminatoria y de la mejor calidad posible, entre otras muchas cosas que señala el nuevo texto constitucional. Entonces, hay un ente regulador, un ente que además tiene la capacidad de crear organizaciones y crear entidades públicas para satisfacer directamente estas necesidades públicas. Pero además va a tener, como sociedad, tenemos todo por así decirle, acumulado todo este patrimonio económico que son las empresas privadas. Bueno, se trata de poner estas empresas privadas al servicio de toda la población y no solo al servicio del lucro de algunos pocos. ¿Se mantiene el lucro? Por supuesto, por lo menos en salud, ¿cierto? No así en educación, que es un poco distinto. Se mantiene la iniciativa privada, sí, pero se regula, ¿cierto? Y estos prestadores privados pasan a ser entes que forman parte de este sistema nacional de salud. Un poco lo que ocurrió, y hay una experiencia reciente en Chile, cuando a propósito de la pandemia se articuló una forma de atención nacional con una dirección unificada de parte del Ministerio de Salud, en que todos los prestadores de salud privados se pusieron obligadamente, pero también, no solamente por obligación, sino también así lo decidieron ellos mismos, se pusieron a disposición del Ministerio de Salud para poder articular, coordinar las prestaciones de la mejor manera posible. Entonces, hay un cambio fundamental. Y hay algunas cuestiones que se mantienen, como la iniciativa privada, como ya les señalaba, como la propiedad privada, tanto sobre todo tipo de bienes, como como decía la antigua nomenclatura, sobre los medios de producción también se mantiene la propiedad privada, con todos los resguardos que tiene actualmente la propiedad privada. Es decir, en el nuevo texto constitucional a nadie se le va a arrebatar sus bienes, su segunda o terceras casas, nada de eso está dispuesto. Hay una expresa protección. Toda la institucionalidad pública está dispuesta, también en esta nueva constitución, por supuesto, a proteger los derechos de las personas, y dentro de esos derechos está el derecho de propiedad. También está consagrada la iniciativa privada, como les decía. Es decir, vamos a tener un Estado donde va a haber un sistema económico, ¿cierto?, en donde se va a equilibrar la iniciativa privada con el bien común. ¿Y quién va a garantizar que la iniciativa privada propenda también a la realización del bien común? El Estado. Entonces vamos a tener un Estado, siéndolo así como muy francamente, un Estado socialdemócrata de bienestar. Eso es lo que se articula como modelo económico en esta nueva constitución, en donde la iniciativa de todos y cada uno y la libertad de todos y cada uno va a ser absolutamente respetada, y lo único así que la mirada estatal, los resguardos del Estado por el bienestar y seguridad de todos va a estar mucho más presentes. No sé si hay alguna consulta a esta altura o todavía no. Todavía no, don Carlos. Todavía no, ya. Sepan que pueden alzar la mano o, bueno, yo aquí no les veo, no tengo ese formato para verles, pero alzar la mano o pedir la palabra o hacer la pregunta directamente a través del chat que cada uno de ustedes dispone. Bien, entonces estamos diciendo que vamos a tener esta nueva forma de organización que ya no va a ser una economía
neoliberal, en donde lo único que regula es el lucro y el mercado, sino una economía solidaria, así como yo lo explicaba delante. Si quedan dudas, por supuesto, deben quedar dudas, porque ha sido muy sucinta mi explicación. Las pueden formular ahora o más tarde. Ahora, este tipo de Estado, ¿por qué se crea así? Porque en la visión que se establece en el texto normativo, la visión de los derechos fundamentales es completamente distinta. En la Constitución del 80 se garantiza, por ejemplo, respecto de la educación, se garantiza la libertad de educación, se garantiza la libertad de los padres a elegir el colegio donde educar, pero no se garantiza el derecho mismo a una educación ni a la calidad que ésta deba tener. Tanto es así, fíjense, que el derecho mismo a la educación no está protegido en el texto constitucional actual, en la Constitución del 80. Es decir, los abogados, para llegar a tribunales en defensa del derecho a la educación, tenemos que darnos una vuelta larga para interponer un recurso de protección, porque el derecho de propiedad sí está protegido por el recurso de protección. Entonces, los abogados, para defender el derecho a educación, tenemos que darnos la vuelta. Bueno, este derecho de la educación pertenece a la persona que está siendo víctima o afectada o conculcada en sus derechos, sí. Tiene una propiedad sobre el derecho de protección. Entonces, recurrimos con esta acción de protección, buscando la protección del derecho de propiedad sobre el derecho de educación. Bueno, esa vuelta, que es como media rara, porque no se garantiza expresamente el derecho de educación, bueno, eso en este nuevo texto constitucional no es así. Porque derechamente, la lógica de los derechos fundamentales en este nuevo texto constitucional es que los derechos no solo son reconocidos, no solo se impone al Estado el deber de promoción de estos derechos, de resguardo y protección, sino en la generalidad de ellos se le obliga a garantizar tales derechos. Es decir, a garantizar que efectivamente cada persona tenga acceso al goce y ejercicio de esos derechos determinados. Por lo tanto, va a tener las acciones judiciales que le van a permitir ir y solicitar el amparo judicial de ese derecho cuando ha sido vulnerado. Pero no solo eso, porque una acción judicial solo entra a tallar en un caso de emergencia, cuando no queda otra, cuando ya las cosas han llegado a un límite. Sino, más importante, o sea, tan importante como es el derecho de las personas y de los colectivos a reclamar y pedir amparo judicial, es que esta nueva constitución obliga al Estado a definir sus políticas públicas de tal modo que garanticen el pleno ejercicio, goce y ejercicio de estos derechos fundamentales. Entonces hay un cambio completo en la mirada, porque la Constitución del 80 lo que hacía es establecer algunos derechos, como el derecho a la seguridad social, que se lo entregaba a prestadores privados, pero no garantizaba al individuo su derecho a la seguridad social. Y eso cambia. Y eso ahora se cambia. Ahora, como crítica se dice, bueno, pero ¿cómo se va a financiar esto? Bueno, la Constitución también establece, el nuevo texto constitucional establece un principio, que es el principio de gradualidad o progresividad y el principio de responsabilidad fiscal. Es decir, en el diseño de todas las políticas fiscales tienen que estar las políticas públicas y las leyes que sostienen estas políticas públicas tienen que estar financiadas. Es decir, en este nuevo texto constitucional hay algo que no existe en el anterior, que es una defensa contra el populismo, contra aquellos que tratan de vender ilusiones.
O sea, aquí se trata de imponer al Estado la obligación de promover, resguardar, proteger y garantizar estos derechos sociales, ¿cierto? Pero todo ello también teniendo presente la disponibilidad fiscal de recursos. ¿Mm? ¿Y cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es de énfasis, porque en el actual estado de situación, el Estado no tiene esa obligación, sino que esa obligación de mejorar las prestaciones en cualquier área que ustedes piensen, se la entrega y delega a los privados. En cambio, hoy día es el Estado el que va a tener, es el primer obligado a obtener esta garantía. Y para poder otorgar esta garantía, obviamente vamos a tener que tener una economía sana, una economía que crezca, una economía poderosa para poder financiar todo esto. Y por eso es que el Estado no prescinde, ¿cierto?, de la iniciativa privada, porque siempre esta es un potente motor de crecimiento, de desarrollo. Lo único que hay que hacer es regularla de tal modo que no se escape, que no se desbande, ¿cierto? Porque el solo criterio del lucro como regulador de la conducta propia parece absolutamente inapropiado y es necesario que se establezcan regulaciones mucho más, eh, criteriosas y ponderadas y pensadas en resguardo de los derechos de la población. Ahora, me gustaría también, a propósito ya que hablamos de los derechos fundamentales, mencionarles algunas innovaciones que hay en este texto constitucional. Una innovación fundamental es que el Estado de Chile se define no solamente como una democracia y una república, sino que es una república solidaria, y antes que eso incluso se define que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y esto lo engloba todo, porque ya no solo es que se cumpla la legalidad, no solo es que tengamos derecho a participar, tengamos derechos políticos y ciudadanos, se nos reconozcan algunos derechos, sino que el énfasis va a estar marcado en que somos un Estado social y que somos personas interdependientes, porque cuando se define a persona, se dice que todos nacemos libres, iguales, interdependientes, libres, iguales e interdependientes. Creo que alteré el orden, pero igual se entiende la idea. Entonces, todos nos debemos unos a otros, y el reconocimiento de esto hace que nos constituyamos en una república solidaria, que se manifiesta en la concreción de derechos tales como, y esto es una innovación completa, que se establece y se asegura el derecho de las personas mayores a una vejez digna, a una vejez honrosa, donde tengan aseguradas las prestaciones necesarias de todo tipo, sobre todo de seguridad nacional, o sea, de seguridad nacional, de seguridad social, perdón, de seguridad social, prestaciones y una vida en donde podamos reconocerle todo aquello de que son portadoras las personas mayores. Y además, yo ya creo, voy muy cerca de ello y todos vamos galopando a constituir, si no pasa algo desafortunado, todos vamos galopando a constituirnos en personas mayores. Entonces, es del todo razonable que se establezca como un derecho esto de la protección especial a este segmento de la población tan importante como es el de las personas que ya han superado cierto umbral de edad que la ley lo definirá. Actualmente está entre los 60 y 65 años de edad, dependiendo de si se es hombre o mujer. También, Don Carlos, sí, disculpe, hay una pregunta en el chat. a ver, Dice, si en la nueva constitución el Estado deja de ser subsidiario, entonces. el Estado deja absolutamente de ser subsidiario.
la subsidiariedad tiene varias partes, o sea, se manifiesta de varias formas, más bien. Una es que delega en los privados absolutamente la satisfacción de necesidades públicas. Eso deja de existir. Si bien los privados van a tener alguna participación necesaria, y yo creo que muy, muy buena y se recibe bien, van a estar absolutamente regulados por el Estado. Y además el Estado recupera un rol que históricamente le había pertenecido, que es ser actor principal en la satisfacción de estas necesidades públicas. Esa es una primera cosa en el cual, un primer aspecto en el cual el Estado chileno dejaría de ser un Estado subsidiario. Pero además hay otra manifestación de la subsidiariedad del Estado que es aún más dramática y que señala este principio de subsidiariedad, que cada persona debe arreglárselas por su cuenta, rascarse con sus propias uñas, como decimos popularmente, ¿cierto? Cada uno se las arregla como puede. Eso es. O sea, ¿de quién depende garantizar la satisfacción de mis propias necesidades en forma absoluta y de mi familia? De mí. Y si yo no soy capaz, por cualquier razón, ¿cierto? Por alguna enfermedad, por pobreza endémica, por falta de educación, por cualquier otra razón, el Estado entra, pero entra en último lugar a satisfacer esas necesidades básicas para que la persona no muera de hambre o no muera de frío, pero en un nivel absolutamente residual. O sea, y es por eso que hoy día, cuando las personas no pueden pagar por las prestaciones, que son prestaciones y son derechos, cuando no pueden pagar por sus derechos, reciben derechos en general, y no voy a hablar en el sentido de que siempre es así, pero en general reciben satisfacción de muy mala calidad. Por eso que las personas quieren huir de la educación pública muchas veces e irse a privadas, o quieren huir de la salud pública y quieren irse a la privada, porque existe la creencia, y es una creencia que tiene afirmaciones válidas, de que lo público es de mala calidad. ¿Por qué? Por aplicación del principio de subsidiariedad. En cambio, ahora se trata de fortalecer al Estado como el principal prestador y quien satisfaga las necesidades públicas. Esa sería mi respuesta, don Sergio. Hay Me otra gustaría pregunta. que me dijeras el nombre de la persona que pregunta, porque yo no tengo acceso a Sí, eso. esto mismo le iba a decir. La profesora Juanita Castro preguntó esta pregunta. Bien. Y tenemos una pregunta de Laura Lagos Suazo, que dice: profesor, entonces, al existir el cambio de un Estado subsidiario a un Estado solidario, ¿el Estado ya no tendría la restricción que tiene hoy de intervenir directamente en el mercado? No tendría esa restricción. Es decir, en la Constitución, en diversos artículos, establece que el Estado y las municipalidades y los territorios y las regiones podrán crear empresas, ¿ya? Cuando tanto los territorios como las comunas, como las regiones y como el Estado en general determinen que es necesario, ¿cierto? Y todo esto de acuerdo a un procedimiento que se establecerá en la ley. Es decir, todo esto va a ser regulado por ley, no va a quedar al arbitrio de nadie en particular, sino que va a haber una regulación de ley. De tal manera que el Estado pueda hacerse cargo también como coadyuvante, como colaborador principal en la satisfacción directa de determinadas necesidades públicas, ¿ya? Es así, por ejemplo, que entiendo
según yo entiendo, lo que va a ser el nuevo sistema de salud y de seguridad social en salud. Va a haber un fondo, que no recuerdo en este momento el nombre, un fondo nacional con cotizaciones obligatorias de parte de los trabajadores, trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras. Cotizaciones obligatorias que van a ir a un fondo, y también este fondo no solamente va a tener las cotizaciones, sino va a tener un aporte directo del Estado, y con ese aporte se va a financiar este sistema nacional de salud con prestadores privados y públicos. ¿Ya? Evidentemente también va a existir un sistema absolutamente privado, donde la persona que cuente con los recursos va a poder ir a una clínica privada sin ningún tipo de seguridad, ningún bono, nada. Pero el común de las personas, aún personas que tienen ya ingresos más altos, igual van a poder recurrir a este sistema nacional, ¿cierto? En donde estarán obligados a cotizar, obviamente, y podrán acceder a estas prestaciones de salud, donde el Estado... Entonces aquí tenemos un Estado administrador también, porque hoy día eso en parte lo hacía FONASA y en parte lo hacía las ISAPRES, pero hoy día en la nueva constitución va a haber un solo prestador de administración de estos recursos de cotización para la salud, independientemente de que van a haber prestadores públicos y privados, es decir, uno podrá acceder a una clínica privada o un hospital público. Ahí la ley regulará la forma en que esto podrá hacerse, y cada uno decidir libremente dónde quiere atenderse, si en lo que pensamos va a ser un buen sistema de salud público o en un sistema privado que no tiene por qué decaer, ¿cierto?, en la calidad de los servicios que presta, si quiere competir con los servicios públicos de salud. Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Y ahora tenemos una intervención de un espectador, del señor Ramón Solá, que vamos a permitirle hablar. Qué bueno. Hola, hola, ¿me escuchan? Encantado, Ramón. Mucho Sí. gusto. Hola, Carlos. Carlos, bueno, 1.000.000 de gracias por tu aporte, por estos talleres, que claramente no tienen afán de lucro, sino que es pura entrega, y ya la universidad también que está organizando. Yo quiero hacerte una pregunta, pero antes un comentario, el tema del Estado social, que es la gran novedad que tiene esta Constitución, y que es una novedad increíble, que en el año 2022 estemos luchando para imponerla, cuando en Europa tiene, no sé, tiene 80 años. Y lo quiero graficar con una anécdota, con una pregunta que se le hizo a Margaret Thatcher cuando era primera ministra de Gran Bretaña, el ícono del neoliberalismo, y comentando lo social, los derechos sociales, ella contesta: ¿qué es eso de sociedad? No existe tal cosa llamada sociedad, solo existen seres interactuando entre ellos y compitiendo entre ellos. Entonces, en el corazón de la Constitución actual, tal como tú bien lo dijiste, está esa idea que tiene la derecha y que hasta hace poco se oponía, porque considera que eso del Estado social es una forma para sacarle impuestos a las personas que trabajan. Bueno, anoche escuchábamos a un exministro de Piñera decir que ellos están de acuerdo con hacer una reforma constitucional para imponer el Estado social de derechos y democráticos. Ese era el comentario para graficar qué es lo que está en juego, digamos. Ahora yo quiero hacerte una pregunta concreta. Me quedó dando vuelta esto de las garantías y la posibilidad de acudir a la justicia. Eso siempre ha sido un problema como espinudo, digamos, que
se presta para decir que, bueno, el Estado se va a ver invadido de demandas. La persona que tiene un problema dental o un problema de salud o no tiene acceso a una buena educación va a poder recurrir vía judicial, y eso va a ser, poniéndolo en palabras coloquiales, un despelote. ¿Eso es tan así o no? Muchas gracias. Bueno, es muy interesante tu pregunta, Ramón, porque evidentemente nos, nos muestra cómo vivimos en una sociedad en conflicto permanente. Y entonces, en una sociedad en conflicto permanente siempre hay tensiones que son permanentes. Y luego, cuando hay personas o grupos de personas que siempre han estado, que siempre han carecido de algunas cuestiones básicas, obviamente que cuando se abre una puerta en que estas personas puedan verse reconocidas y puedan ver por obtener u obtener derechamente estas prestaciones, obviamente va a haber una presión en torno a ello. Y obviamente que el Estado, cuando reconoce, por ejemplo, el derecho a vivienda o el derecho a la educación, y los garantiza, y todos los demás derechos que garantiza, obviamente va a recibir una presión. Y está bien que sea así. O sea, y las presiones generan una tensión, ¿cierto? Y la tensión va a ser la misma que tiene un padre cuando quiere darle todo a sus hijos y solo puede darle algo. El hijo le pedirá y él tendrá que decir y darle en la medida que puede. En la medida que más puede. Yo creo que esa es la diferencia, en la medida que más puede, no en la medida, en lo mínimo, para impedir que se produzca la catástrofe social. Porque lo que ocurre hoy día es que el Estado provee algunas necesidades subsidiariamente solo con la mira de precaver una catástrofe social como la que hubo en octubre del año de 2019, digamos. Entonces, no solo para eso, sino como un buen padre de familia, una buena madre de familia, proveer todo lo que más pueda para satisfacer las necesidades de todas las personas. Y en este sentido, está bien que el Estado reciba esta presión, ¿cierto? ¿Cómo se canaliza? Bueno, una de las vías, y como yo explicaba adelante, marginal, es la de los tribunales. Pocos tendrán el tiempo, las ganas para judicializar. Porque hay otros instrumentos, están las organizaciones que van a hacer presión, están los partidos que también harán presión para tratar de que el Estado diseñe políticas públicas que den cuenta de la satisfacción o de una mejor satisfacción en concordancia con la nueva constitución de estas necesidades públicas. Y el Estado tiene ahora, por mandato constitucional, tiene la obligación de ver de ver y velar, de hacer todo lo posible por darle concreción y satisfacción a estos derechos fundamentales. Y también existe un principio constitucional que yo creo que es absolutamente necesario, quizás es duro, pero es necesario, que es el principio de sostenibilidad y de responsabilidad fiscal. Es decir, si por ejemplo, imaginemos un hipotético donde una agrupación de personas que lamentablemente carece de casa actualmente se organiza y presenta una demanda colectiva para que se construyan 500.000 viviendas dentro del próximo año o inmediatamente. Obviamente el Estado
tratará de cumplir con el mandato constitucional de que cada persona tenga su vivienda, pero nadie, en derecho decimos, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, una de las defensas, precisamente ante tribunales que tendrá, será esto de la sostenibilidad fiscal, de la progresividad, de que las necesidades públicas y la satisfacción de los derechos fundamentales individuales y colectivos solo podrán ser atendidos en la medida que los recursos del Estado lo permitan. Y entonces, naturalmente, esto va a tensionar al Estado para usar al máximo la imaginación, la productividad, y no solamente al Estado, sino también a los privados, porque también los privados, ¿cierto?, se van a ver tensionados para tratar de mejorar la imaginación y dar soluciones más eficientes, más económicas, de mejor calidad en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué te digo, Ramón? ¿Pueden aparecer los conflictos? Sin duda, pero existen los instrumentos jurídicos y jurídico-judiciales, jurídico-constitucionales, como para dar curso y resolver estas tensiones, estas dificultades de buena manera. Eso creo yo, por lo menos. No sé si te hace sentido lo que te digo o abre más inquietudes, Ramón. No, súper claro, me quedó absolutamente claro. Y para eso está el sistema de seguridad social que la Constitución obliga, digamos. Así es. O sea, que sea algo sistémico. Así es. No sea un conjunto de un par de acciones del Estado desconexa entre ellos. La gracia es que esta Constitución impone efectivamente una seguridad social que le dedica una línea y media, digamos. Así es. Así es. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Ramón. Me quedó perfecto. Y como bien dice Ramón, la visión de esta nueva Constitución es sistémica. Es decir, en el actual texto constitucional, la mirada es que como cada uno se arregla como puede y como quiere un poco harto, entonces no existe una mirada sistémica, y entonces cada prestador de servicios hará lo que se le ocurra hacer, inconexo y descoordinadamente con los demás prestadores. Cada uno buscará por su propio lado obtener la mayor ganancia. Y cada uno de las personas que tienen necesidades, hará lo posible ella y su familia a lo más por obtener estas prestaciones, pero descoordinadamente con el resto. Lo que hace esta nueva Constitución es establecer que somos una sociedad, que funcionamos como sociedad, que debemos funcionar como sociedad y ver soluciones colectivas a problemas colectivos. Eso. Entonces, yo estaba aquí tengo un torpedo donde anoté algunas cosas, entonces voy por algún orden. Y antes de que me preguntaran, yo estaba hablando de las innovaciones que hace este texto constitucional. Había mencionado la situación de las personas mayores que son reconocidas, pero también y haciéndose cargo de una vieja y lacerante herida en nuestra sociedad, se hace cargo también de la situación de la mujer y de la situación de las disidencias sexogenéricas, como la llama este nuevo texto constitucional. Que es la situación de todos aquellos que no responden al patrón histórico de hombre-mujer, ¿cierto? Y ahí tenemos varios tipos o grupos de personas que no se reconocen ni como hombres, ni como mujeres, ni incluso ni siquiera se reconocen como homosexuales. Bueno, la Constitución en su texto expresamente, y no solo una vez, sino de diversas formas, reconoce
la existencia de toda esta multiplicidad de formas del ser, no solo reconoce la existencia, sino que le protege, promueve su integración plena y en la vida, tanto política como social, cultural, le reconoce como en la vida familiar, etc. Es decir, de este modo, reconociendo la plenitud de los derechos a estos grupos históricamente postergados, reconociéndolo como realmente como unos iguales, lo que hace es elevar sustancialmente la calidad de nuestra democracia. Porque yo soy convencido de que hasta hoy día tenemos una democracia en Chile. Esto es democracia. Algunos podrán disentir de mí, pero yo creo que sí es una democracia. Pero es una democracia de una calidad regular. Solo regular, y de regular para abajo, digamos. ¿Por qué? Porque excluye demasiado. Tenemos la oportunidad con este nuevo texto constitucional, a mi juicio, de tener una constitución que incluya, no que excluya, y que incluya expresamente, que integre. Y de esa forma es para todos, es de todos, y de todas, y de todes. Y si no estamos todos, todas y todes, es una democracia deficitaria, a lo más, o a lo menos, digamos, deficitaria, tal como lo es nuestra actual democracia. Y de eso se hace cargo, y si ustedes leen, y les invito a leer el nuevo texto constitucional, en diversas normas y de diversas formas se protegen y garantizan los derechos de mujeres y disidencias sexogenéricas. Creo que este es uno de los mayores aportes que hace el nuevo texto constitucional. De este modo, por ejemplo, consagra el derecho a la vida libre de violencia de género, cuestión que ni siquiera hasta hace un pocos años atrás estaba presente en la ley, hoy día está en el texto constitucional. Bien, es una innovación muy, muy correcta, que va en la línea correcta, los derechos de las personas con discapacidad. Se hace cargo de reconocerles como sujetos de derecho, se hace cargo de establecer y reconocer que tienen derechos, que tienen derecho a la plenitud, ¿cierto?, de las posibilidades que su vida particular les ofrece, y para eso se obliga a diseñar las políticas públicas más adecuadas para lograr una completa equiparidad, o por lo menos la mayor equiparidad posible de trato y de resultado de vida respecto de las personas con discapacidad. Otra cosa notable que hace esta constitución, este texto constitucional, es que reconoce que Chile, bueno, ya lo habíamos hablado en el taller anterior, que Chile es plurinacional. Pero además de reconocer que es plurinacional, cuestión que está allí en el taller anterior, por lo tanto no me remitiré mucho a él, reconoce el plurilingüismo. La lengua como algo que forma parte de la identidad personal. La lengua como que además es producto de un tipo de cosmovisión, pero también no solo es producto de un tipo de cosmovisión, sino que las personas al usar la lengua piensan de una determinada manera distinta a la que piensa otra persona que tiene una lengua matriz y de origen diferente. La lengua nos conforma, nos da identidad. Y lo que pasa que en este Chile, que desde su nacimiento
la clase dominante, por darle un nombre, no se me vino otro nombre, pero quienes ejercían el poder han tratado de hacer un Chile uniforme, como si todos fuéramos iguales. La Constitución no reconocía a personas vulnerables, la Constitución no reconocía hombres y mujeres, la Constitución no reconocía que había discapacitados, la Constitución actualmente tampoco reconoce que existe plurilingüismo. Y en esta nueva Constitución se reconoce eso y se establece la obligación del Estado de diseñar políticas públicas adecuadas en todo, referente a todo, a la educación, a la salud, a la medicina, todo en función de reconocer que en este país se hablan idiomas distintos y de dar protección a aquellos idiomas y plena garantía a quienes son nativos de aquellos idiomas a poder aprenderlos o utilizarlos. Y naturalmente yo creo que en el futuro, ¿cierto?, nos va a permitir también a los que a quienes hablamos este idioma, español o castellano, a aprender también y a respetar aquellos otros idiomas que forman parte de lo que conocemos como Chile. Y fíjense que saliendo del plurilingüismo, hay otro segmento, no sé si llamarlo segmento, hay otra parte importante de nuestra población que no estaba reconocida en el texto constitucional, o no está reconocido en el texto constitucional de la Constitución del 80, que son los niños, niñas, o niñas, niños y adolescentes. No existen. Fíjense, no existen en el texto constitucional actual. Es como si los niños, niñas y adolescentes fueran uno más. Y no son uno más. Son distintos. Y al ser distintos, son sujetos de especial y distinta protección. Necesitan un estatuto diferenciado de protección y promoción de sus derechos. Y esta Constitución se los otorga. Poniéndose en armonía también con la evolución y avance del derecho internacional de los derechos humanos, que hace rato ya que tiene pactos internacionales o tratados internacionales de derechos humanos. De derechos humanos que protegen a la niñez. Esta es la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de las niñas también, digámoslo. Están otros pactos de menor aplicación, pero que también son importantes, son muy importantes, como aquellos pactos que regulan el tratamiento que ha de darse a los menores infractores de ley, etcétera, etcétera. Entonces, con esta regulación normativa que visibiliza y hace objeto de especial protección a los niños, niñas y adolescentes, estamos poniéndonos o comenzando a ponernos a la altura del estado civilizatorio de la humanidad hoy en día. Recién. Y tenemos una deuda en este sentido tremenda, con vulneración que periódicamente conocemos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero atroces. Tanto de aquí, y siempre vulneraciones, o casi siempre, vulneraciones que provienen de aquellos que están obligados a protegerles. ¿Quiénes transgreden los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Los integrantes de la familia, generalmente los integrantes adultos de la familia, que en vez de protegerles, les vulneran. ¿Y quién más? El Estado. Cuando no se hace cargo con políticas de educación adecuadas. Y el Estado, cuando se hace cargo de los niños a través de organismos como que reconocidamente ha sido sindicado como un gran
vulnerador de diversas formas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pretendemos que, o sea, lo que se pretende con esta nueva forma de enfoque constitucional al respecto, darle un giro completo a esta situación. Hay otras dos innovaciones importantísimas, que es el principio de progresividad y no regresión. En general, en la doctrina constitucional se entendía que los derechos humanos y los derechos fundamentales eran, bueno, si bien históricos, pero, o sea, nacen en un marco histórico, pero que no era posible revertirlos. Pero eso era una creación doctrinaria de aquellos que se dedican o nos dedicamos al desarrollo del derecho constitucional. Sin embargo, ahora se establece como principio constitucional el principio de la progresividad y no regresión en materia de derechos fundamentales. Es decir, una vez escalado o una vez que hemos subido un escalón en este avance civilizatorio de establecimiento de derechos fundamentales, de reconocimiento y garantía de derechos fundamentales, no le está permitido al legislador, ni incluso a la propia Constitución, dar un paso atrás y volver al estadio anterior. Principio de progresividad y no regresión. Y además se establece, ¿se acuerdan que yo les había hablado también del principio de progresividad y de sustentabilidad, en el sentido de que las políticas públicas, el diseño de esta y toda la financiación de esto, debe ser con responsabilidad fiscal y todo aquello? Bueno, hay otro principio que dice que el financiamiento y la aplicación del principio de sustentabilidad y de responsabilidad fiscal se aplicará teniendo en cuenta otro principio que es el de la progresividad de los derechos sociales, la progresividad de los derechos fundamentales. Es decir, todo el diseño dentro de los recursos que tenemos debe estar para ir cada vez progresando más y más en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. No sé cómo estaba en la hora. ¿Habrán preguntas? No hay más preguntas por ahora, don Carlos. Bueno, a todos quienes están escuchando, les estimulo a hacer preguntas. Así le dan un descanso también a quien les habla. Bien, sigamos. Esperemos que haya más preguntas. Sigamos. La Constitución también, la nueva Constitución establece derechos civiles y políticos. Y en esto hay algunas mejoras, pero en general los derechos civiles y políticos están establecidos y no hay mucho cuestionamiento a su respecto. O sea, hay un gran consenso, ¿cierto? Incluso entre la derecha y la izquierda, el centro, todos más o menos están de acuerdo en la existencia de estos principios y libertades y derechos políticos. ¿Cuáles son? Hice una pequeña lista. El derecho y libertad, porque son derechos, pero también son libertades, de pensamiento y de conciencia. Es decir, cada cual tiene derecho a adherir a aquella doctrina, pensamiento, religión, o no adherir a ninguna que le plazca, en la medida en que no afecte la conciencia ni la libertad de otra persona. También se establece, y sin ninguna cortapisa, sin ningún freno, en verdad, la libertad de expresión. ¿Ya? O sea, cada cual tiene derecho de emitir las opiniones que estime pertinentes, sin censura previa. Eso
es algo muy caro dentro del desarrollo del constitucionalismo, es algo muy apreciado por el constitucionalismo, y esto quiere decir que todos somos irresponsables. No, somos libres de decir lo que queramos, pero luego nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias de lo que decimos, y eso es distinto. No hay censura previa, pero eventualmente pudiera haber responsabilidad ulterior si es que con lo que yo digo daño a otro, a otra, o cometo algún delito inclusive, ¿ya? Porque yo soy libre de decir, pero puedo, por ejemplo, si amenazo a otro con causarle un daño, puedo cometer el delito de amenaza. Claro, nadie me va a poner una banda para que yo no hable, pero si hablo y cometo delito, bueno, me tengo que atener a las consecuencias. Pero lo importante es que no hay censura previa. Desde el punto de vista del régimen de las libertades, no hay censura previa. También establece un derecho que es del todo novedoso, que es el derecho a vivir en ambientes libres de violencia. Y entonces para esto define también el nuevo texto constitucional que el Estado desarrollará aquellas políticas públicas y en todo orden y nivel para dar cauce a este derecho a vivir en ambientes libres de violencia de cualquier tipo, violencia delincuencial, violencia de género, etc. Y regula otros derechos clásicos, que es la libertad ambulatoria, el derecho de ir a cualquier lugar del país que uno quiera, salir de él, volver a entrar. Esa es la libertad ambulatoria, que está regulada en términos más o menos clásicos. No hay mucha innovación a ese respecto. Hay sí otro derecho cívico y político trascendental que es nuevo del todo, que es el derecho a la identidad. Es decir, se estima que la identidad no es algo que se nos imponga. Esto es como lo que hay detrás, filosóficamente hablando. Porque hasta el momento la identidad se nos impone. O sea, tú naces chileno, tú naces hombre o mujer, y estos roles, sobre todo el de hombre y mujer, están absolutamente predefinidos, y tú no puedes salirte de este marco. Luego, en la Constitución actual, lo que se reconoce es el derecho a que cada uno construya su propia identidad en libertad. En libertad, como así lo vaya queriendo a través del transcurso de su vida. Lo vaya queriendo, lo vaya aprendiendo, las posibilidades que se le abran, y la Constitución lo que hace es reconoce este derecho y obliga al Estado a reconocer este derecho. Y entonces ya tendrán que caer paulatinamente, ¿cierto? A medida que nos vamos dando cuenta, visualicemos y nos demos cuenta dónde están aquellos nudos que hacen estas discriminaciones arbitrarias, tendrán que ir cayendo todo aquello que entraba el reconocimiento de esta libertad de identidad. Don Sí, Carlos, sí. hay una consulta de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Recordad que ya estamos terminando este taller para que aprovechen de hacer sus últimas preguntas o comentarios a través del chat, o también levantar su mano para hacerlo a viva voz. Alejandro S. consulta: ¿hay alguna garantía en el acceso a la información veraz? Parece muy básico, pero muchas personas no tienen acceso a otra información que la televisión o la radio, que actualmente no controla la difusión de noticias falsas. Gracias.
Sí, hay una norma que en este minuto no recuerdo, una norma en el nuevo texto que obliga a la responsabilidad de aquellos que tienen, de que se dedican a la difusión pública o a la difusión de noticias y todo eso, que tiene que ver con excluir y hacer responsable a quienes hacen práctica de esto de dar noticias falsas, que hoy día se le llama fake news, ¿cierto? Y de engañar colectivamente a la población. Existe una regulación constitucional en este nuevo texto que regula aquellas prácticas, las limita e incluso da la posibilidad de que hayan sanciones. No recuerdo el texto, dónde está, porque la Constitución, todavía el texto que yo tengo está desordenada, falta el término de la armonización, pero existe aquello, Alejandro. ¿Y será Alejandro Sepúlveda, le pregunto yo, u otro Alejandro? Dice Alejandro S. No sé qué decirle. Ya, está bien. Sigamos entonces. Y les invito a seguir haciendo preguntas. Y vamos en el asociado al derecho de identidad. En el actual artículo 250 está el derecho a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad. Es como una asociación. En realidad es como súper innovador esto. Es tremendamente desafiante porque nos pone como la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y entonces lo que hace es, nos dota de una mayor libertad y nos dota de una mayor responsabilidad al mismo tiempo al ser nosotros quienes tenemos la posibilidad y el derecho de autoconstruirnos. Es bonito, bonito, y es una cosa que hasta hace un par de años atrás, impensado que fuera incluso como norma jurídica, menos norma constitucional. Otro de los derechos civiles y políticos que yo anoté aquí está la libertad de emprender y de desarrollar todo tipo de actividad económica. Artículo 251. Hay otra innovación grande que se refiere a los derechos sexuales. El deber del Estado de garantizar el pleno respeto de estos derechos y de diseñar políticas públicas que le resguarden. Tanto respecto, o sea, de toda persona, y especialmente de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas, para lo cual establece la obligación del Estado de desarrollar una educación sexual integral y de desarrollar políticas públicas que fomenten, ¿cierto?, los derechos y libertades, en especial en el tema reproductivo, que tienen que ver con eh, eh, el embarazo, con la interrupción libre del embarazo y con la crianza, con los cuidados. Y entonces ahora una constitución que se hace cargo de unos dolores enormes que habitan en nuestra sociedad, que son la postergación de la mujer y la adscripción de la mujer a unos roles predeterminados que le impedían disponer libremente de sí, de su cuerpo, de su vida, de su futuro. Y aquí, en este nuevo texto constitucional que está sometido a vuestra aprobación, se resguardan, a mi juicio, pero completamente, y ordena al Estado a diseñar aquellas políticas públicas que sean coherentes con estos principios declarados.
Y como está un poco desordenada mi presentación, pero es un poco como está actualmente el texto constitucional, porque yo no he tenido tiempo como de sistematizar, entonces estoy siguiendo el orden constitucional actual de este nuevo texto. Luego aparece regulado el derecho a la propiedad. Y pleno reconocimiento de la propiedad privada, solo limitada por la función social y ecológica de los bienes. Y esto tiene que ver con dos órdenes de cuestiones. La propiedad privada alguien solo puede ser privado de su propiedad por una ley que autorice la expropiación. Es decir, toda expropiación debe ser aprobada por ley, debe ser autorizada por ley. Luego pasa el sedazo democrático de que aquellos que son en ese momento determinado nuestros representantes, quienes ejercen la soberanía popular, consientan en que, en mi caso, en el caso de una categoría de dueños, se aplique la expropiación. Luego establece normas y principios claros respecto de la expropiación, es decir, que la persona debe ser pagada a precio justo antes de que pierda la cosa, objeto de su propiedad, debe ser pagada a precio justo. Este precio deberá ser determinado del modo que establezca la ley. Y en última instancia, este precio justo deberá, si la persona reclama, podrá ser fijada por los tribunales de justicia. La expropiación misma se puede reclamar, tanto la expropiación, si está o no justificada, así como también se puede reclamar el precio que se está ofreciendo pagar. Y yo les hablaba de la función social y ecológica. En función de eso, la Constitución establece algunos bienes que son comunes, algunos bienes comunes, y los mencionas, como son los humedales, los glaciares, las playas, los ríos, el maritorio, el océano, ¿cierto? Son bienes comunes. El aire, ¿ya? Y algunos de estos bienes comunes los hace inapropiables. Son inapropiables las aguas y el aire. ¿Ya? Y las aguas, bueno, habrá un estatuto que regulará el uso de las aguas. De hecho, la Constitución lo establece, un estatuto general, en donde las aguas nunca van a dejar de ser de dominio público, diferente a como es hoy en día, que en verdad, a pesar de que se dice otra cosa, las aguas actualmente son de dominio privado y los privados pueden hacer aquello que se les antoje con las aguas. ¿Ya? En la nueva Constitución no es así. Y respecto de aquellos bienes comunes que son apropiables, como podrían ser las riberas de los ríos, del mar, de los lagos, los humedales, los glaciares, la autoridad y la ley podrá establecer regulaciones que, en función de la utilidad social que representan esto y del resguardo de la ecología y la integridad de la biosfera, podrán establecer limitaciones y regulaciones para el uso de estos bienes. Y también se establece una norma en el derecho de propiedad, y me voy a hacer cargo de esto porque creo que es muy importante y se ha hecho mucha cosa respecto de esto, que es el derecho que tienen, dice las naciones indígenas, a los territorios recursos, a los territorios y al recurso, y que establece el deber del Estado de promover políticas públicas que tiendan a la restitución de tierras o a la reparación del daño, fundamentalmente.
y se establece que la restitución será un mecanismo preferente de este órgano que se crea en la Constitución, que tiene que ver con la justicia ancestral, con la reparación y restitución de aquello que fue saqueado a los pueblos originarios. ¿Ya? Y sí, claro, se establece el derecho de estos pueblos, de estas naciones, a ser compensados. Incluso se establece la restitución como mecanismo preferente, no como mecanismo único. Y entonces será la autoridad que tendrá la legitimidad del caso y en último extremo serán los tribunales de justicia los que determinarán si en determinado momento una restitución está siendo necesaria. Porque cuando hay colisión de derechos, ¿se acuerdan que al comienzo de esta presentación le hablaba de colisión de derechos? Los derechos nuestros de hacer esta presentación en el aula ahí de la facultad y el derecho de los manifestantes de hacer una toma que nos impidió a nosotros hacer esta exposición allí en presencial. Hay una colisión de derechos. Eventualmente, entre las naciones originarias y los actuales titulares del dominio de aquellas tierras que eventualmente pudieran ser restituidas, se produce una colisión de derechos. Y es el Estado, a través de los órganos competentes y a través de los tribunales de justicia, quien determinará en definitiva cómo se hará una compensación racional que haga justicia respecto del saqueo que históricamente se ha hecho. Porque hay una verdad insoslayable, aquí hubo saqueo, y aquí nadie ha pagado el pato. O sea, saquearon a miles y miles de personas, le sacaron de sus territorios, de sus vidas, de sus orígenes, y nadie se ha hecho cargo. Ahora la sociedad chilena se está haciendo cargo. ¿Cómo hacerlo? Hay un diseño, y es un diseño racional, donde la restitución, o sea, la entrega de territorio a estas personas vulneradas, la restitución solo va a ser uno de los mecanismos. Claro que dice que es preferente, pero habrán otros, y racionalmente y razonablemente en cada caso habrá que determinarlo. Y no será el arbitrio, no será el mero deseo quien determinará en cada caso, sino habrán mecanismos, como dije, institucionales y jurisdiccionales que determinarán cuáles serán los mecanismos aplicables. Quiero decir que no quedamos entregados a la ley de la selva, sino que estamos haciendo aquello que en derecho corresponde y en justicia corresponde. Tal como ahora lo hace el presidente Trudeau, no quien lo haga, sino el Estado canadiense, cuando hoy en día, ayer creo que leí en las noticias, que está pagando una cantidad inmensa de dinero a muchas personas que se vieron vulneradas por el despojo que también en Canadá sufrieron las naciones originarias. Entonces, no es algo loco, algo que nosotros estemos aquí pensando en hacer algo como que se sale de propósito, no. Además, estamos resolviendo un conflicto que tenemos actualmente, un conflicto que nos hiere profundamente como país. Si tenemos en ciernes ahí un conflicto armado, el tema es cómo, como sociedad, logramos resolver aquel conflicto, que no se va a resolver aplicando la fuerza, sino que se va a resolver haciendo justicia. No todos quedarán satisfechos en la medida en que cada uno quiere obtener todo lo que quiere obtener, obtendrá menos, pero habrá unas compensaciones racionales que podrán a la larga traernos paz y una mejor vida para todos nosotros. Bien, me queda muchísimo. Me dirán si sigo o si paro o si abrimos el micrófono a los participantes para que puedan aprovechar de hacer preguntas ahora, siguiendo el principio de que hable ahora o calle para siempre. ¿Ah?
Yo creo que lo segundo, don Carlos. Ya, ya, sí. Y quedo al debe, pero es que esto es inacabable. Y he sido muy sucinto, he tratado de ser muy sucinto de respecto de cada cosa que he ido tratando, dándole una visión, por lo menos nombrándola y dando algunos lineamientos sobre aquello. Así que mi consejo es leer el proyecto de Constitución. Pero mi consejo también ahora es que se aprovechen de mí a ver si sé lo que me preguntan. Así que les invito a alzar la mano y preguntar. Pueden alzar su mano, así como también escribir sus preguntas en el chat. Vamos a dejar la palabra al señor Ramón Solá. Bien. Ramón. Si hay Ya. alguien más que desea levantar la mano, también lo puede hacer mientras el espectador está hablando. No hay problema. Sergio o Christopher, ¿existe la posibilidad de poder ver a Ramón? Y no sé si Ramón Estoy querrá hablando. activar su pantalla. No No, sé si puede. yo no puedo, o sea, no, Ah, ya. Te tienen que autorizar. claro. Pero Ya. bueno, Bueno, dale nomás. más que, o sea, el tema este que estás tocando de la restitución de tierra, este tremendo problema, yo lamentablemente no puedo asistir al otro, a la charla que tuviste, al taller anterior, que probablemente lo tocaste. Pero hay gente que te responde que con esta constitución se pierde la igualdad ante la ley. Es decir, van a haber ciudadanos privilegiados, entre ellos los pueblos originarios, que van a tener una justicia propia, le van a restituir tierra, van a tener propiedad sobre sus territorios, sobre las aguas, etc. Te dicen que ya se perdió la igualdad ante la ley. ¿Cómo contestamos eso? Yo creo que hay la igualdad, y en el taller precisamente anterior yo trataba de explicarlo bien. La igualdad es engañosa, porque si el Estado o la ley trata iguales a todos, lo que hace es profundizar las diferencias. Porque la desigualdad es material y es consustancial al ser humano y a la existencia social. Somos distintos en capacidades intelectuales, en capacidades físicas, en origen, en lengua. Somos distintos. Y en orígenes somos distintos. En historia somos distintos. Entonces, cuando la ley hace cuenta como si todos fuéramos iguales, hace tabla rasa con todos, desconoce a muchos, como lo hemos ido viendo, que ahora esta constitución realza la existencia de grupos que antes no estaban reconocidos, y uno de esos son los pueblos originarios. Y se hace cargo, diferenciando, se hace cargo de una deuda histórica. Entonces yo respondería que la única forma en que la ley puede pretender establecer igualdad material o igualdad sustantiva entre todos es haciendo las diferencias necesarias. ¿Ya? También en el taller pasado explicaba, en el derecho laboral existe, se justifica desde la desigualdad. Desde que, como hay una desigualdad material entre el trabajador y el empleador, el derecho laboral se construye en la desigualdad y es un derecho protector del trabajo y del trabajador y de la trabajadora. Y eso el empresario podría decir, bueno, pero aquí no hay igualdad a la ley. No, señor, no hay. Porque el trabajador está en una situación distinta y debe ser protegido
de modo distinto que el empleador, que tendrá otras reglas de protección de diferente naturaleza. Entonces, es lícito, es legítimo al Estado y al legislador dar una regulación distinta para quienes son distintos. ¿Ya? Y eso, como el ejemplo del derecho al trabajo, hay muchos ejemplos. John Ralph, que es un filósofo norteamericano de gran importancia, de él nos entregó esto de la discriminación positiva. De que para poder lograr la igualdad tenemos que discriminar. Y en este caso, este problema que nos tiene sin paz ni tranquilidad en este país, debemos hacer una legislación que haga diferencia y que trate de forma diferente a estos pueblos. A quienes se les robó, se les saqueó, se les desconoció su propia cosmovisión, no se les han respetado sus costumbres, ni tradiciones, ni acervo cultural, nada. Y entonces ahora lo que se trata de hacer es revertir aquello tratándolos distintos. Claro que tratando de irlo distinto, porque no podemos permitirnos seguir en esta ilusión fatal de que todos somos iguales. No, señor, no somos iguales. Somos distintos y necesitamos y requerimos un trato distinto. Y esa es la fundamentación filosófica del trato diferenciado que es necesario otorgar a aquellos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos. Ahora, algunos querrán seguir amparados en esta igualdad formal, esta igualdad decimonónica, bueno, allá ellos. Pero creo que la sociedad ha avanzado tanto como para comprender que no puedo tratar igual a todos, que para hacer justicia y hacer igualdad material, tengo que hacer un trato diferenciado, que es lo que se pretende hacer con los pueblos originarios, tanto respecto de la compensación, restitución de aquellos que fueron saqueados, como respecto de su lengua, como respecto del reconocimiento de principios de justicia distintos a los que imperan en la sociedad chilena. Ramón, no sé si te ayuda en algo mi respuesta. Ojalá que sí. No, perfecto. Me quedó muy claro. Es el argumento que uno sospechaba, digamos, de eso de que somos todos iguales, pero unos son más iguales que otros, digamos, ¿no es cierto? Claro. Oye, Claro. permíteme hacer un pequeño aporte, digamos. Claro. Yo también estoy metido en esta cuestión y la derecha ha armado todo una pelotera con el tema de lo que tú acabas de explicar, el derecho de propiedad, y que en el caso que haya que expropiar habrá que pagar el justo precio. Y se armaba una pelotera porque ¿por qué se puso justo precio y no se puso específicamente el precio de mercado? Entonces andan diciendo de que ahí hay una trampa, etc. Yo quiero leerles una parte del artículo 33 de la Constitución Española, que se refiere al derecho de propiedad privada y a la herencia. Dice, la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Tercero, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Punto final. Eso es todo lo que dice la Constitución Española respecto de cómo tiene que resarcirse una expropiación. Si nuestros convencionales, mucho menos, claro. Mucho menos. O sea, si nuestros convencionales hubieran copiado la Constitución Española, aquí habría ardido Troya. Eso claro. Diría, bueno, amigos que nos están escuchando. Qué buen alcance, qué buen alcance. Y yo les digo a aquellos que tratan con liviandad el concepto de justo precio, les digo que es un concepto que está aceptado a nivel internacional, que en el derecho internacional, además es un concepto que adoptan muchos países, y además es un concepto que como todo es interpretable. Claro que sí.
pero el justo precio es en definitiva el que, porque quien al final llega a tallar esto y resuelve y unifica la comprensión de esto son los tribunales de justicia. Y son los tribunales de justicia los que determinarán cuál es el verdadero sentido. Y si, fíjense, y voy a hacer solo razonamiento jurídico. Si se estableciera precio de mercado, la persona solo recibiría precio de mercado calibrado, evaluado por un perito o por un grupo de peritos, sobre la base de algunos criterios que van a establecer el precio de mercado, porque no es que haya una lista de precios de mercado, no, eso es un arbitrio que se establece siguiendo unos procedimientos determinados. Hay distintas formas de establecer el precio de mercado, eso no es algo pacífico, pero en definitiva solo se pagaría aquello que el mercado está dispuesto a pagar, que es aquello que cualquier persona está dispuesto a pagar por una cosa. Luego, fíjense, yo como abogado, si tuviera que demandar, porque no estoy de acuerdo con el precio que me dio el perito tasador o la comisión tasadora, dicen, bueno, esto vale 1.000 te vamos a pagar, yo voy a decir sí. Fíjense que el precio de mercado es 1.000, yo puedo aceptar eso, pero mi pérdida es mucho mayor. Porque esta es una propiedad que se origina en mi tatarabuelo, donde yo me crié. Entonces, no solamente hay una afectación de valor de mercado que usted debe pagarme, sino que debe pagarme un justo precio. Y a mí se me ha dañado mucho más que patrimonialmente. Se me ha dañado también de esta otra forma. Entonces, yo con la fórmula justo precio puedo incluso discutir y querer ir más allá, que se me pague más allá del precio de mercado. ¿Te fijas? Entonces, es engañosa la argumentación que hacen de quienes denostan el justo precio, que en definitiva también, igual que el precio de mercado, es un arbitrio que al final de todo, van a establecer la modalidad de los tribunales de justicia. Pero permite mucha mayor flexibilidad que el solo y posibilidad de discusión al afectado que el solo precio de mercado. Eso. Gracias. No sé. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Gracias a ti, Ramón. Encantado. ¿Tenemos más preguntas? ¿Comentarios? Hay un comentario. Gracias, Ramón, por la intervención. Osvaldo León dice, León Paz, perdón, dice que dicen que van a generarse nuevos privilegiados. Ese es su comentario. Si hay más comentarios o más preguntas. No sé si se van a generar más privilegiados. A ver, yo creo que de aprobarse este nuevo texto constitucional, sin duda, va a ser un avance civilizatorio para nuestro país inmenso, enorme. Pero no va a ser la conquista del paraíso, que el paraíso no existe. Y seguramente van a aparecer otros vicios sociales, otras dificultades. Alguien descubrirá la trampa quizás. Y esto es una lucha que no termina. Cuando Chile era de propiedad de los latifundistas y de la gran burguesía minera en Chile, bueno, afortunadamente ascendió también una clase media, políticamente ascendió y tuvo acceso a prestaciones, a educación, etcétera, y a la vida política, social y cultural de este país. Y eso fue muy bueno. Pero igual quedaron postergados muchísimos. Muchísimos. Los pobres de este país, las mujeres de este país, los discapacitados de este país, los homosexuales de este país,
Todos aquellos que no eran visibilizados igual quedaron postergados. A pesar de que en la década del 50, 40, 50, 60, del siglo XX, hubo un gran desarrollo y crecimiento, y muchos más accedieron a niveles de bienestar importantes, igual no dejaron de haber privilegiado, igual no dejaron de haber postergado. Yo creo que con el advenimiento de esto que se nos viene y que estamos construyendo, podemos dejar atrás muchas injusticias, podemos visibilizar muchas injusticias y repararlas, pero van a nacer otras nuevas. Para mí eso no es frustrante, para mí eso es desafiante. Saber que no estoy redactando un texto de Camino al Paraíso, sino un texto que nos va a ayudar a mejorar un poco más cada día, como país y como personas. Don Carlos, tenemos un comentario más y ya vamos cerrando debido al tiempo. Muy Dice bien. María Carolina Herrera, muchas gracias por su claridad en la explicación. Me gustaría poder transmitir con tal claridad a la gente cegada a entender que es buena idea cambiar la antigua constitución. ¿Cómo se combaten las fake news? Parece imposible. No tanto. Yo creo que lo que más que combatir la mala noticia o la noticia falsa, hay que dar la buena noticia. ¿Ah? Con el Evangelio, ¿cierto? La buena noticia, ser portador de buenas noticias. Yo creo que cuando nosotros logremos decirle a los mayores, a nuestros mayores que están postergados, que esta constitución sí les reconoce y sí va a ayudar a levantar su condición, podemos contar con que estas personas quieran tener un texto constitucional como ese. Cuando le decimos lo mismo a los jóvenes, cuando le decimos a las mujeres, a los discapacitados, cuando logramos convencer que vamos a tener un país más dialogante, podemos. Entonces, yo por eso centro mis intervenciones más en lo positivo que en hacerme cargo de las fake news. O sea, yo creo que en la medida en que ahora mostré, por ejemplo, que el derecho de propiedad existe, la iniciativa privada también va a existir, que vamos a seguir teniendo un sistema de mercado, pero regulado. Creo que desaparecen miedos y destaco las cosas importantes que nos trae de verdad esta nueva posibilidad de reglas mínimas de convivencia. Eso diría yo. No estamos construyendo el paraíso, estamos construyendo un país mejor. Bien. Y permíteme agradecer la presencia de todos, todas, antes de cerrar. Y la invitación a nuestro próximo encuentro, que ojalá sea presencial y virtual. Que la universidad logre resolver aquello con los jóvenes y podamos disponer de sus instalaciones. Que tengan buenas noches. Gracias, don Carlos. Bueno, de hecho, está previsto que la próxima semana sea en modalidad virtual, ya que, bueno, debido a las demandas de les y los estudiantes y según lo que se vaya a resolver. De todas maneras, igual vamos a enviar la información, vamos a hacer la difusión anticipadamente, cómo va a ser la modalidad, si va a seguir siendo virtual como hoy, o vamos a retomar con la modalidad híbrida. Y para el siguiente taller, para el próximo lunes, que trata sobre democracia, feminismo, participación e incidencia. Para el próximo lunes 13 de junio, a la misma hora, a las 17 horas, a través de Zoom por el momento. Y recordar también que para el mismo taller deben inscribirse a través del formulario de Google o Google Forms con el código QR que aparece en el afiche. Agradecemos a todas, a todos y a todos por su participación y por estar aquí con nosotros. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias, don Carlos, por Chao. su intervención también. Luego, gracias a todos.